Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 1. El domingo pasado leímos y lo vamos a leer otra vez, Hechos 1. Un libro muy interesante que cuenta la historia o nos narra cómo vivió los primeros cristianos, la primera iglesia, después de que el Señor Jesucristo instituyó la iglesia. Vemos la vida en sí de la iglesia, los parámetros, los mandamientos, la promesa, todo acerca de la vida de Jesucristo. Y vamos a repasar también lo que vimos en la clase pasada o la enseñanza pasada acerca del libro de Hechos. Así, entonces manténgase en Hechos. Si yo digo otros versículos y lo buscan, nada más pongo un separador o algo en el libro de Hechos. Dice Hechos 1, búsquelo ahí en su Biblia. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 11 y luego oramos. Dígame amén si lo tiene. Hechos 1. Amén. Sígame con su vista, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, Padre, tú hagas algo muy especial, tú nos hables, mi Señor, y más a través de este libro que nos narra la historia de los primeros cristianos, de los discípulos, luego apóstoles, mi Señor, la historia de la primera iglesia, cómo vivieron, Padre, y es un ejemplo para que nosotros podamos vivir de tal manera que imitamos la fe de estos primeros cristianos de la primera iglesia, mi Señor. Ayúdanos a aprender, a recordar, a ver, Padre, a meditar en tu palabra. Bendícenos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le iba a decir que tomara su lugar, pero pues ya está sentado. Vimos, hermanos, la clase pasada cómo fue escrito el libro de Hechos, o quién lo escribió. ¿Alguien se acuerda quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Ahora, ¿por qué decimos que lo escribió Lucas? Porque en los dos está dirigido a Teófilo. Porque en los dos está dirigido a Teófilo. El Evangelio de Lucas, y que pudiéramos decir sería el segundo tratado de Lucas. Entendemos, hermano, que lo escribió
De hecho, me encanta Lucas y me encanta Hechos, porque lo escribió alguien que podamos decir que es una investigación exhaustiva. Y él dice en Lucas, ¿verdad? Cómo tomó de su tiempo, dice él mismo, con diligencia me tomé el tiempo de indagar, de investigar, de averiguar todas las cosas. De hecho, si usted lee Lucas y Hechos, Lucas es uno de los libros que más narra la vida de Jesucristo, con más detalles, con más cosas, con más pruebas. Y Hechos nos narra muy bien toda la historia de la iglesia, contando los apóstoles. Empieza con los viajes de Pablo, cómo se entregó al Señor, cómo se le apareció. Bien interesante. Pero luego de que ya sabemos que fue Lucas el que escribió el libro de Hechos, tenemos algo muy interesante, hermano, que yo creo es la base del cristianismo. Y déjenme repetírselo otra vez porque es muy importante. Lucas está diciendo aquí que a partir de lo que se iba a hablar de algo que era real, no de algo que habían escuchado, no era de un chisme, y que de hecho era la base de la iglesia. Es la base de la iglesia hoy en día. Toda iglesia verdadera se debe basar en esto que vamos a hablar, que un día Cristo vino, fue muerto, fue sepultado y resucitado al tercer día. Una iglesia que no habla de esto, hermano, no es una iglesia verdadera. Es el centro de la Biblia, es el centro de la vida cristiana, porque si no creemos en esto, la iglesia de nada sirve, porque ese fue el que instituyó la iglesia, el Señor Jesucristo. De ahí, hermano, salen todas las otras doctrinas, como la doctrina de la salvación. No fuéramos salvos si no estuviera Cristo. La doctrina de Dios, hermano, de nada serviría si no pudiéramos comunicarnos con Él. Y no podemos comunicarnos con Dios si no fuera por Cristo. Amén. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si no fuera por Cristo, ni siquiera nuestras oraciones llegarán a Dios. De hecho, Él es el que intercede por nosotros. Cristo es el que cambia vidas. Hermano, todo en esta iglesia, de hecho yo quiero pensar que todo lo que se hace en esta iglesia debe ser por Cristo, para Cristo, en Cristo. Todo debe llevar al final a Cristo. Nosotros tenemos actividades y qué bueno la actividad de los hombres ayer, pero al final, hermano, tiene que ser llevada a Cristo. Tenemos actividad de jóvenes y al final tiene que ser llevada a Cristo. Tenemos actividad de damas, tiene que ser llevada a Cristo, porque Él es el que hace la diferencia. Si no lo llevamos a Cristo, hermano, de nada sirve. De nada sirve hablar a las familias, de nada sirve hablar de pecado, de nada sirve hablar a los jóvenes, de nada sirve hablar a los hombres, si no está Cristo de por medio y lo que Él hizo. Ahora, por eso Lucas se toma el tiempo para aclarar inicialmente en Hechos que esto es real. Es tan real que dice la Biblia que hubo pruebas, que el Señor Jesucristo se le apareció a los apóstoles por más de 40 días o por 40 días. Se le apareció a todos los apóstoles. Ahora, no por nada estos hombres estuvieron supuestos a sufrir, a morir, y muchos de ellos de manera aterrante, cortados, aserrados, apedreados, y ninguno de ellos negó su fe, porque no era algo que ellos habían escuchado. A mí me contaron. Todos, hermano, imagínense la historia, y es real. Un día, ahorita no vamos a leerlo, está en el Nuevo Testamento, el domingo pasado lo leímos, usted lo puede encontrar en Juan, en 21:20, Juan 21, Lucas 24, 13, 36, cómo Él se le apareció. Dice que un día estaban reunidos, como nosotros estamos reunidos, y Él se le apareció a la iglesia, en ese entonces eran 12, y le mostró la prueba de que era real. Antes de eso se le había aparecido a María cuando fueron a buscarlo y no lo encontró. Y luego, como siempre, uno faltó al culto y no se enteró. Por eso es importante venir a los cultos, aunque ahorita no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eso, Tomás, ¿quién sabe qué estaba haciendo ese día? No sabemos si estaba enfermo, no sabemos si fue a visitar a alguien, no sabemos si le llegó una familia o si simplemente se durmió. Pero la idea es que no llegó al culto. Y luego los apóstoles le contaron, vimos a Cristo. No, eso es imposible. Hasta que yo no vea, no crea. A propósito, no deje que lo cuenten. Si usted puede venir, venga.
Yo sé que a veces nos enfermamos y no le voy a decir que si está con 40 grados venga, ¿verdad? Y dice, no. Yo sé que a veces hay cosas que pasan, pero normalmente la mayoría de las veces que faltamos no es por causa mayor. Pero bueno, ese es un paréntesis, ¿verdad? Y luego le estaban contando y dice, no, hasta que yo no vea. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo con paciencia y con amor, el culto siguiente se le apareció. Y le dijo, ¿sabes qué, Tomás? Toca mis manos. Ahora, eso tenía un propósito, hermano. Eso era para que estos hombres entendieran en quién había creído. Yo creo que a muchos de nosotros nos faltaría lo mismo, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos como Tomás. Hasta que yo no vea. Obviamente no lo decimos. Pero nuestras actitudes, y me incluyo yo en esto, nuestras actitudes a veces son de incrédulos, de que no creemos. Y claro, yo sé que es muy difícil, por eso Lucas lo aclara, esto es real, tanto que estos hombres lo vieron. Pero luego, hermano, no solamente a Tomás, dice que se le apareció a 40, se le apareció a 2, a camino a Emaús. ¿Alguien las puede ayudar, por favor? Se le apareció a 2 camino a Emaús. El pueblo de Israel estaba conmovido, hermanos, por lo que había acontecido. Imagínense esto. El Señor Jesucristo, hermano, instituye la iglesia en su ministerio. Él está vivo, Él está enseñándole a los apóstoles. Él una y otra vez habló con los apóstoles, habló con lo que era su discípulo y le dijo, es necesario que el Cristo, ¿verdad? Él, perdónenme el ejemplo, muriera, ¿sí? Y fuera resucitado al tercer día. No se lo dijo una vez. Si usted estudia los evangelios, mire, yo me emociono mucho, deberíamos estudiar mucho, hay mucho que estudiar, no sé hasta cuándo me alcance el tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia es interesante y yo creo que no terminaríamos de estudiarla. Pero vemos en la vida de Cristo que Él una y otra vez le dijo a sus discípulos, que luego fueron sus apóstoles, yo me voy a morir, para eso vine a este mundo, voy a sufrir. Pero la verdad, cuando Él se muere y resucita, se da cuenta que muchos no le creyeron a nada de lo que Él dijo, ¿sí? Porque luego están estos platicando y Él se mete a la plática, le aparece y se mete a la plática. Y lo está escuchando y Él empieza a platicar con ellos. Y Él le pregunta, ¿por qué tan triste? Le dice, no sabe lo que acaba de acontecer. ¿Qué aconteció? Un profeta que nosotros creíamos que era el Mesías fue muerto. Y hoy es el tercer día y no resucita. Mira, el Señor Jesucristo fue muy amoroso. Tengo que reconocer que en ocasiones nos falta más amor, o me falta más amor a mí. Aunque hay un tiempo para todos, en ocasiones sí fue bien drástico Él, pero en ocasiones fue muy amoroso. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo con estos discípulos, ¿verdad? A lo mejor le hubiera mandado a quemar, ¿verdad? ¿Cómo no van a creer? Ahora, Él estaba hablando con ellos y fue platicando con ellos, toda la plática, hasta que se revela. Luego los discípulos dicen, ¿no ardía algo en nuestro corazón? Ahora, hermano, ¿cómo esa gente no va a creer? Porque no le contaron. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Pero hermano, este es el fundamento. Si usted y yo no podemos comprender esto, si usted y yo no podemos entender esto, y no nomás hablando de la salvación, y hacemos de Él nuestro Señor, y tenemos como seguridad que Él vino, aunque no lo vimos, que Él fue muerto, fue crucificado, fue sacrificado, y que Él a través de eso perdonó nuestros pecados, nos santificó, nos redimió. Y yo sé que a lo mejor son palabras que algunos no entienden y sería bueno estar explicándolas, pero en el sentido lo que Él quiere decir es que nos limpió. Como cuando un traste, bueno, no sé si se diga traste, cuando los platos están sucios, hermano, está bien sucios, así era nuestra vida, pero Él vino y con calma empezó a lavar todo. Y luego quedó todo brillante. Eso básicamente fue lo que Él hizo con nuestro pecado. Quitó toda la mugre. Mire, cuando le hablan de remisión de pecado, cuando le habla de que Él nos hizo santos, cuando nos habla de que Él nos hizo justo, básicamente con pequeña diferencia, probablemente lo veamos después, pero básicamente lo que Él hizo fue limpiarnos y hacer que Dios nos viera sin pecado. Amén. Ahora, eso es importante, hermano.
porque su vida no va a cambiar si no parte de este hecho. Primero, su vida espiritual. A propósito, quiero aclararle algo, ahorita vamos a seguir, pero esto para mí es muy importante. No se trata de venir a la iglesia, ¿sí? Se trata de tener una relación con Él, y no hay otra forma de tener relación con Él que aceptándolo como Salvador personal, que reconocer que somos pecadores. Este es el plan de Dios para salvación. Se lo dije la vez pasada, me encanta decirlo porque necesitamos tenerlo claro, porque de ahí depende toda nuestra vida cristiana y depende toda la vida en la iglesia. Porque si usted se muere sin Cristo, le voy a decir algo, usted va a haber perdido todo su tiempo por mucho tiempo. Por eso nuestro Jesucristo dice en Mateo que muchos le dirán, Señor, Señor. Y él va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Si usted no es salvo, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, su destino va a ser el mismo. Si usted no es salvo y no ha creído, no importa cuánto tenga en la iglesia, su vida va a ser la misma y no va a cambiar. Si usted no es salvo, su pecado no van a ser perdonado y el diablo lo va a estar atormentado. Si usted es salvo, usted tiene la posibilidad de cambiar, tarde que temprano. Si usted es salvo, usted va a poder vivir una vida que agrada a Dios. No creemos en una salvación que se pierde, creemos o que somos salvos o no somos salvos. Amén. Tristemente hay mucha gente en iglesias y cada vez se ve más de gente que no son salvas. Por eso no pueden dejar el pecado, por eso están en los vicios, por eso su comportamiento no es el bueno, por eso tienen apatía a la palabra de Dios y vienen a la iglesia. Pero el centro está en la relación en que nosotros podamos tener con Él. Amén. Por eso yo le invito, si usted no está seguro, puede asegurarse, puede reconocerlo a Él. Y una vez que lo reconozca, puede estar seguro que lo que Él hizo, lo hizo para siempre y no a medio. Ahora, luego de esto, hermano, para ya no alargarnos, pero esto es muy importante, le digo, piénselo siempre, piénselo. Esto se trata de una relación con Él. Los apóstoles lo entendieron. Ellos iban a la iglesia y vivían de esa manera, no cargada como muchos de nosotros, lo hacían natural, porque ellos entendieron que esto era real. Ahora nosotros tenemos que entenderlo. Luego, hermano, la Biblia nos dice en Hechos de un mandato que el Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles en su tiempo. Y nosotros, hermano, tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios en su tiempo, lo que Él mande. Aunque no entendamos, mire, hay cosas que no vamos a entender. Y hay cosas que no tenemos que entender hasta que llevemos al cielo. Mire, esto es un paréntesis, me voy a adelantar un poquito porque adelante está. Muchos de nosotros muchas veces estamos más preocupados por el conocimiento que obedecer, lo cual es un error. Tenemos que tener conocimiento, pero muchas veces el conocimiento envanece y hay cosas que no nos sirven de mucho y quiero que no me malinterprete, que no nos sirve de mucho saberlas si no estamos dispuestos a hacer. De hecho, el Señor, ahorita vamos a ver lo que a continuación viene, pero dice la Biblia que había un mandato que ellos tenían que obedecer. Dice, y estando juntos les mandó. ¿Quién les mandó? El Señor Jesucristo. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. El Señor Jesucristo tenía una promesa y Él dijo, espérense, yo tengo un plan con ustedes, yo quiero algo con ustedes, al tiempo van a salir, porque vamos a ver que el mandato después fue que salieran a todas las naciones, pero ahora el mandato de Dios para ellos era esperar. ¿Y qué tenían que hacer? Esperar. Miren, nosotros como iglesia necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Tristemente, hay muchas iglesias que no están obedeciendo a la voz de Dios. Hay muchos cristianos que no están obedeciendo a la voz de Dios. Ahora, si usted me ha escuchado algunas otras veces, yo creo que Dios habla de manera general y Dios habla de manera específica. Dios tiene un plan general para todos nosotros que lo podemos ver, lo podemos estudiar. De hecho, en la predicación lo vamos a tratar de leer la Biblia. Eso es general, es para todos. De orar, eso es para todos. Pero hay cosas específicas que Dios le va a poner y que Dios le va a decir. Y usted tiene que hacerlo porque Él sabe más que usted y que yo. Igual que el pueblo de Israel. Dios le decía al pueblo de Israel, detente. ¿Y qué tenían que hacer? Detenerse.
¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Dios le dijera. Amén. Podía ser un día, podía ser 2 días, podía ser 20 días, podía ser 30 días, pero ellos sin desesperarse. Miren, nosotros somos muy desesperados, yo me incluyo, muy desesperado. Lo cual puede tener cosas buenas, pero normalmente no es bueno. A la gente desesperada casi todo le sale mal. Entonces él le estaba diciendo, espera. Y ellos, hermanos, como iglesia, esperaron. Note lo que sigue. Dice el versículo 6. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. De hecho, el tiempo se va muy rápido, hermano, pero demasiado rápido. Trato de terminar así, pero vamos a ver a dónde llegamos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es una pregunta interesante. Los discípulos querían saber y le hablaron, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Ahora? Ahora, ¿era buena la pregunta, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Era válida la pregunta, sí o no? Pero miren la respuesta que él le da. Dice, no os toca, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, hay veces en la Biblia Dios nos revela muchas cosas y hay veces nos revela lo necesario. De hecho, a muchos le dijo, calla, no ponga esto en el libro, porque hay cosas que Dios considera que no son necesarias. En cuanto a su venida, lo necesario que necesitamos saber es que Él viene. Amén. De ahí en adelante, todo conocimiento es necedad, porque no nos sirve de nada, y menos si no estamos dispuestos a practicar. Hay gente que pregunta, ¿y cuándo va a venir? De hecho, hay mucha gente que es una necedad, hermano, hoy en día, y gente que son muy inteligentes, han creado tanta falsa doctrina. Que el Señor Jesucristo viene tal año por esto y por esto y por aquello. Que esta es la fecha, y muchos se han atrevido hasta a profetizar, tal año va a venir. Cuando la Biblia misma dice que a sus discípulos, que eran gente de confianza, gente que Él había entrenado, le dijo, no les toca a ustedes saber, nada más tienen que saber que yo voy a volver. Prepárense pensando en que un día yo voy a volver. Hay gente que pregunta, ¿y cómo va a ser cuando Cristo venga? ¿Cómo va a ser el Apocalipsis? ¿Y quién va a ser la bestia? ¿Y quién va a ser el anticristo? No sé, y no me importa saberlo porque no voy a estar. No es que no me prepare, pero prefiero más preocuparme en orar que en saber quién va a ser el anticristo y sacar antítesis. Y mucha gente dice, no, es que el anticristo va a ser tal. Y usted lo ha escuchado. No es que el anticristo va a ser tal. ¿Y eso de qué nos sirve? El anticristo dice, en pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, no se preocupen por eso. Eso no es necesario que lo sepan. Más bien preocúpense por lo que ustedes tienen que hacer y por obedecerme a mí. Ahora, y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos aprender, claro que debemos aprender, debemos adquirir conocimiento, pero lo que debemos preocupar es que ese conocimiento nos sirva para aplicar la palabra de Dios. Luego, hermanos, vaya al versículo 8. Dios le dio promesas a ellos de que iban a ser llenos del Espíritu Santo, no que iban a recibir el Espíritu Santo, porque ya habían recibido el Espíritu Santo, sino que ahora iban a ser llenos del Espíritu Santo. Para que la iglesia funcionara, hermano, necesitaban esto, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, igual, hermano, hoy en día nosotros como iglesia, para funcionar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Algo que no se ve, no sé si no lo hablamos por el miedo a que los evangélicos los hablan mal, lo hablan de más, y casi los bautistas no se hablan, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que no nos va a guiar a tirar en el piso, a hablar en lenguas, a hacer muchas cosas, pero sí nos va a guiar a vivir una vida agradable a Él, a depender de Él, a sentir su presencia de Él de una manera sobrenatural, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos puede ayudar como los ayudó a ellos, que después vamos a ver lo que es el Espíritu Santo. Pero dice, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y noten, ¿cuál fue el primer mandato? Que tenían que estar en Jerusalén.
Dice, ustedes tienen que esperar porque algo va a suceder. Yo les estoy prometiendo que van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora dicen que cuando reciban el Espíritu Santo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ser testigos. ¿Sí? Ahora, ¿alguien sabe lo que es un testigo? ¿Alguien pudiera definirme lo que es un testigo? Aquí jurídicamente se habla de testigos. ¿Sí? Cuando hay un crimen, cuando hay un homicidio, siempre hay testigos y la policía busca a los testigos. Déjeme que la hermana Nancy le guste. Hermana Nancy. Alguien que estuvo presente y que vivió el momento de lo que sucedió. Amén. Alguien que vio un suceso. Hermana. Exacto. Exacto. Alguien que estuvo en el acto mismo y puede decir qué sucedió. Contar, relatar qué pasó. Ahora, los testigos son muy importantes, hermano. Y no estoy hablando de los testigos de Jehová. Quiero aclarar ese punto. Que últimamente lo he visto muy activos, pero ese es un paréntesis. De hecho, no sé cómo funciona muy bien la ley aquí, pero dependiendo del país, los testigos son tan fundamentales que en algunos casos hasta son obligados, quieran o no, contar lo que vieron. ¿Sí? Y de hecho, dependiendo del país, hasta son penados si son encontrados que mienten o que alteran la versión de lo que vieron. En algunos casos en Estados Unidos, de hecho, lo ponían a jurar con una Biblia. No sé si ya se haga, creo que ya no se hace en algunos estados normales. Dice la hermana que aquí también. Los testigos pueden aclarar hechos. ¿Por qué? Porque vieron. Ahora la Biblia dice que ellos van a ser testigos suyos. ¿Y por qué podían ser testigos suyos? ¿Qué le dije ahorita que empezamos? Porque ellos vieron un hecho. Ellos estuvieron en el acontecimiento mismo. No es que le contaron. Ellos estuvieron en el hecho y ahora como estuvieron en el hecho podían ser testigos y necesitaban, era una obligación, ¿sí? Como hoy en día, le digo, en muchos lugares es una obligación. De hecho, cuando pasó el accidente del pastor Gustavo, de repente sí me asusté. Llegó la policía. ¿Y quienes estaban aquí? Lo que vieron tienen que testificar. Me dijeron a mí, tiene que haber mínimo 5 personas para testificar. Y yo dije, lo bueno es que nadie vio casi, fue tan rápido que nadie vio. Ni yo mismo que estaba ahí vi. Pero hermano, los testigos son muy importantes para narrar, para contar un hecho. Y es más, dependiendo de ahí se van a tomar decisiones, muchas decisiones importantes. Ahora nosotros como testigos, aunque no estuvimos en el mismo acto, es como si estuviéramos. Para mí toda la palabra de Dios es real y es como si pasara. Cuando Dios dice que Él dividió el mar, para mí es como lo dividió. Mi mente no lo logra entender todo, aunque trato de explicarlo, pero sé que es real y sé que pasó, porque Él lo cuenta. Cuando cuentan los milagros de Eliseo, de cómo hizo flotar el hacha, para mí es real, porque es palabra de Dios. Es realidad. La Biblia dice que Él resucitó de los muertos, para mí es real. Entonces ahora usted y yo que recibimos a Cristo somos testigos. Dice, testigo ¿en qué lugar? En Jerusalén.